Gestación o etapa prenatal. El desarrollo del sistema nervioso empieza al principio de la gestación. Inicialmente las neuronas son células indiferenciadas de cualquier otra, pero la interacción de diversos factores hace que evolucionen y formen un elaborado tejido de conexiones sinápticas que permitirá la coordinación de las funciones del organismo. La formación del sistema nervioso. La fecundación consiste en la penetración de un espermatozoide en el óvulo después de alcanzar las trompas de falopio. Aunque inicialmente los dos gametos forman una sola célula, el cigoto, durante los primeros días de embarazo, ésta se divide sucesivamente, dando lugar a un conjunto de células que es denominado mórula. Cuando el cigoto se implanta en el útero, la división de sus células empieza a dar lugar al embrión y a la placenta. Durante este periodo nos referimos al embrión como blástula. Este momento supone el inicio de la diferenciación celular. En las semanas iniciales del embarazo, el embrión está formado por 3 capas de células a las que se denomina respectivamente endodermo, mesodermo y ectodermo. A lo largo del desarrollo intrauterino, el cuerpo se irá formando a partir de estos conjuntos celulares. La capa del endodermo se convierte progresivamente en el aparato respiratorio y el digestivo, mientras que el mesodermo da lugar a los huesos, los músculos, el sistema circulatorio y la notocorda, a partir de la cual se desarrolla la columna vertebral. El sistema nervioso y la piel surgen del ectodermo, la capa más externa de las 3. Formación de vesículas primarias. Durante la quinta semana, la región craneal del tubo neural está dividido en el cerebro anterior, cerebro medio y cerebro posterior. El cerebro anterior está constituido por los derivados del prosencéfalo, 2 vesículas telencefálicas a los lados, en el disencéfalo en el centro. El mesencéfalo representa el cerebro medio, mientras que el posterior está formado por los derivados del rombencéfalo, el metencéfalo y milencéfalo. A partir de estas estructuras se forman 2 de los componentes del sistema nervioso central y el encéfalo de las vesículas secundarias. Los neuroblastos se organizan y forman ventralmente a los lados de la línea media, las placas motoras, mientras que la región dorsal y lateral, las placas basales, se forman en las placas alares, o sea, sensitivas. Dan origen a los núcleos sensitivos para los oídos y de las vísceras. El mesencéfalo deriva de la región craneal del rombencéfalo. Forma ventralmente la protuberancia o puente dorsal original al cerebro. Formación de vesículas secundarias. Esta etapa se origina en la semana 44. La segmentación del tubo neural establece sitios como el istmo y la zona intralámica, que se comportan como centros organizadores secundarios y generan las señales moleculares que dan origen a los diferentes subtipos celulares. El proencéfalo se subdivide en 2 vesículas secundarias, una anterior, llamada telencéfalo, y una posterior, el diencéfalo. El telencéfalo forma los hemisferios cerebrales con los ventrículos laterales, además de la corteza, siendo así el primero y segundo ventrículo, mientras el diencéfalo genera las regiones talámicas e hipotalámicas y el tercer ventrículo. El mesencéfalo no se divide y su luz origina un acueducto cerebral o acueducto de Silvio. El rombencéfalo se subdivide en metencéfalo, ubicado en la parte más anterior del cerebro posterior, origen del cerebelo, y el puente. El mesencéfalo, que forma la médula oblonga o bulborraquídeo, ambas vesículas formadas del cuarto ventrículo. Actividad cerebral. En tan solo la quinta semana después de la concepción, se comienza a formar la primera sinapsis en la médula espinal de un feto. Para la sexta semana, estas primeras conexiones neurales permiten los primeros movimientos del feto. Todo el cuerpo se arquea hacia afuera y hacia adentro en forma espontánea, que los investigadores pueden detectar por medio de imágenes de ultrasonido. Pronto, muchos otros movimientos siguen a estos, de las extremidades aproximadamente a las 8 semanas y los dedos a las 10 semanas, así como algunas acciones sorprendentemente coordinadas. Por ejemplo, hipos, estiramientos, bostezos, chupar, tragar, agarrar y chupar el dedo. El segundo trimestre marca el inicio de otros reflejos cruciales, continuos movimientos de respiración, es decir, contracciones rítmicas del diafragma y los músculos del pecho, y reflejos coordinados de chupar y tragar. Lo último que madura es la corteza cerebral, que es responsable de la mayor parte de lo que consideramos la vida mental, experiencia consciente, acciones voluntarias, pensar, recordar y sentir.
Formación de las circunvoluciones y surcos. Los pliegues cerebrales producen las más complejas interconexiones neuronales que proporcionan al hombre su capacidad intelectual y emocional. La corteza cerebral es una lámina gris formada por cuerpos de neuronas que cubren los hemisferios cerebrales y cuyo grosor varía de 1.25 milímetros en el lóbulo occipital a 4 milímetros en el lóbulo anterior. Se ubican en toda la superficie del cerebro, como todas las otras formaciones contenidas en el cráneo. Presentan una serie de salientes y surcos, más o menos profundos, en los que confieren un aspecto característico y los subdivide en lóbulos frontales, temporales y occipital. La formación de las circunvoluciones puede variar entre individuos. Constituyen una característica importantísima de la formación del cerebro que permite un funcionamiento normal de las condiciones motoras y cognitivas. Entramado neural. El tejido nervioso se desarrolla a partir del ectodermo embrionario. Se compone de una asociación de células nerviosas llamadas neuronas, unidad funcional de este tejido. Células se sostienen de varios tipos llamadas células gliales. El tejido nervioso se agrupa con otros tejidos y estructuras, conectivo, vasos sanguíneos, etc., para formar el sistema nervioso, el cual permite que el organismo responda a los cambios continuos del medio externo e interno, controlando e integrando las funciones de los órganos y aparatos. Se puede dividir el sistema nervioso en dos puntos de vista. Anatómico. Distinguimos el sistema nervioso central, formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, formado por nervios, ganglios y terminaciones nerviosas. Funcional. Se clasifica en sistema nervioso somático o de relación y vegetativo, simpático y parasimpático. Las neuronas del bebé se multiplican a un ritmo de 250.000 por minuto. Estas células están conectadas mediante millones de axones, las prolongaciones neuronales que transmiten los impulsos nerviosos desde los cuerpos celulares, a modo de un entramado de cables en un circuito. Hacia la semana 25, la mayoría de las conexiones axones se han formado, de modo que el entramado neuronal básico ya está en su lugar. Crecimiento máximo del feto. En el periodo de crecimiento fetal hay una fase intermedia de hiperplasia, caso en el que un órgano crece por aumento del número de células, e hipertrofia, que es el aumento de tamaño de un órgano por un mayor tamaño de sus células. El crecimiento en longitud alcanza su máximo aproximadamente en la semana 18, mientras que el incremento máximo de peso en las semanas finales del embarazo, donde el bebé crece a pasos acelerados, aumentando de peso entre 200 y 300 gramos por semana. Podado neural. La velocidad de crecimiento es asombrosa en este periodo. En 9 meses el cerebro alcanza un peso de unos 350 gramos y la capacidad craneal tiene un perímetro entre 33 y 36 centímetros de media. Para entenderlo aún mejor, podemos a su vez subdividir esta etapa de neurodesarrollo anatómico en 3, de modo que cada subetapa coincida con un trimestre del embarazo y caracterizar cada trimestre según los fenómenos más significativos que suceden en el neurodesarrollo. En el primero predomina la generación de nuevas células, podríamos llamarlo subetapa de génesis celular. El segundo trimestre se caracteriza sobre todo porque las células se agrupan conformando los distintos órganos como el cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal y nervios del sistema nervioso. La llamaremos subetapa organizativa. En el tercero empieza el aumento de tamaño de sus órganos, que como sabemos no acaba con el nacimiento. Bien podríamos decir que es la subetapa del crecimiento anatómico. Al final de la gestación, cada uno de nosotros antes del nacimiento tendrá un cerebro en el que puedan distinguirse sin dificultad las estructuras características del cerebro humano. Si bien la madurez aún está lejos, generalizando mucho, podemos decir que será más fácil que las agresiones que pueda sufrir el neurodesarrollo en esta etapa anatómica causen anomalías en la estructura de los órganos del sistema nervioso central, lo que inevitablemente causará una disfunción encefálica. Etapa postnatal. Los reflejos arcaicos. Los reflejos arcaicos también son llamados primitivos, porque son responsables de la supervivencia en los primeros meses de vida. Los reflejos arcaicos inician su desarrollo en el momento de la concepción y siguen una secuencia regular y común para todos los seres humanos, a pesar de las diferencias culturales. Esta secuencia regular de los distintos métodos del desarrollo se identifican por patrones de movimiento que acontecen en cada etapa del crecimiento. Plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral se refiere a la capacidad del sistema nervioso para cambiar su estructura y su funcionamiento a lo largo de su vida, como reaccionar a la diversidad del entorno. Aunque este término se utiliza hoy en día en psicología y neurociencia, no es fácil definir términos
Se utiliza para referirse a los cambios que se dan en diferentes niveles del sistema nervioso. La plasticidad cerebral es la máxima en los primeros años de neurodesarrollo, cuando se adquieren los aprendizajes indispensables para la adaptación al medio. Se utiliza para referirse a los cambios que se dan en diferentes niveles del sistema nervioso. La plasticidad cerebral es la máxima en los primeros años de neurodesarrollo, cuando se adquieren los aprendizajes indispensables para la adaptación al medio. Pero no es infinita, ya que está ligada a periodos críticos durante los cuales el cerebro está óptimamente preparado para adquirir una nueva función. Conexiones dendríticas, circuitos neuronales. Las dendritas son parte de las neuronas, que se encuentran respaldadas por todo el cuerpo, es decir, tanto el cerebro y la médula espinal, como en aquellas que están en los ganglios y los órganos internos, músculos, etc. Habilidades motoras, neurodesarrollo de las funciones cognitivas, funciones ejecutivas. Se entiende por funciones ejecutivas al grupo de procesos cognitivos que permiten anticipar, elegir objetos, planificar, seleccionar la conducta, autorregular, tener autocontrol y usar de retroalimentación, o sea, feedback, ante las tareas realizadas. Alrededor de los 4 o 5 años, los pequeños tienen una estructura cognitiva que incluye reglas de alto orden, por lo que se les facilita resolver pruebas relacionadas con las funciones ejecutivas. El asiento estructural de las mismas se encuentra en la corteza prefrontal, principalmente el circuito dorsolateral, manteniendo conexión con diferentes áreas de la corteza. Niñez intermedia y tardía. Es la etapa del desarrollo que va aproximadamente desde los 7 a los 12 años. A nivel cognitivo, lo que sería la parte intelectual, se denotarán avances en el razonamiento lógico del niño y en lo que es el desarrollo del lenguaje. En esta etapa, aunque siguen construyéndose nuevos circuitos neuronales, la mielina va envolviendo los circuitos que se hacen más consistentes con el uso y así va engrosándolo, siendo el aumento de grosor lo que hace crecer el cerebro en esta etapa. Mielinización. El proceso de mielinización consiste en recubrir los axones, que son partes de las neuronas en forma de cilindro alargado, con una sustancia llamada mielina o vaina de mielina, que es un elemento de origen orgánico, que se encarga de brindar protección específicamente a estas partes de la neurona. Es importante que ocurra de manera adecuada para que los estímulos nerviosos que envía nuestro cerebro a través de las neuronas circulen correctamente. La adolescencia. Es un periodo en el que surge el incremento de hormonas. Esto va a producir intensos cambios físicos y psicosociales que comienzan con la aparición de los primeros signos de la pubertad y terminan cuando cesa el crecimiento. Las hormonas van a tener un papel muy importante en esta etapa del crecimiento, ya que definirán la formación sexual y la conducta del individuo. Podemos clasificarlas como hormonas del crecimiento, también conocidas como somotropina. Es la producida por la glándula pituitaria que se encuentra en el cerebro. Entre sus funciones se encarga de aumentar la estatura y la masa muscular, reducir la grasa corporal y controlar el metabolismo del cuerpo. Testosterona, progesterona y estrógeno. Las primeras acciones de estas hormonas durante la adolescencia se manifiestan con la aparición de vello y la aparición de la ovulación. También se manifiestan en glándulas sudoríparas. Las hormonas durante la adolescencia estimulan las glándulas sebáceas y estas producen más sebo. Cuando hay una gran cantidad, puede producir acné. Sin embargo, hay ocasiones en las que algunas de estas áreas no terminan de madurar al mismo tiempo para todos. Por ello, los adolescentes tienen diferentes comportamientos y conductas.